Bienvenido a su programa Desenlace. Hoy tengo como invitado a un economista. Además es dirigente nacional del movimiento Somos Venezuela, fundador del Movimiento Venezolano de Artistas, presidente de la Fundación Casa del Artista. También es constituyente por el sector trabajadores de la administración pública e integrante de la Comisión de Identidad Cultural de la Asamblea Nacional Constituyente. La etiqueta que vamos a utilizar el día de hoy es Roberto Mesuti en Desenlaces a través de las redes sociales de Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Además, Roberto nos ha acompañado desde el inicio de esta gestión de Winston Vallenilla aquí en TV. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias a ti, mi querido hermano, doctor Vilche, por una vez más traerme a este programa Desenlace, donde cada historia, por supuesto, tiene el suyo. Así es. Vamos a ver cuál es el desenlace de la historia de hoy. Roberto, quiero que te planteo algo. Comencemos un poco hablando sobre el tema del desespero en que ha caído la derecha, no tan solo la derecha internacional, que ya no haya qué hacer para intervenir en Venezuela, sino la derecha venezolana, que es una ramificación de esa derecha internacional. Ahora les dio por un magnicidio, gracias a Dios frustrado, pero yo quisiera que nos hicieras un comentario general sobre esta situación. Bueno, tú bien lo acabas de decir. La desesperación ha sido muy mala consejera de esta dirigencia opositora, sin rumbo, sin dirección, sin propuesta, sin liderazgo, sin ideas, que es lo peor, sin ideas, que es lo peor. Y esa falta de ideas les ha convertido definitivamente en unos auténticos títeres de un imperio, en este caso el norteamericano, que los utiliza como cualquier perrito faldero, así como lo decía Kuczynski, aquel triste presidente que pasó sin pena y sin gloria por allá por Perú, y a eso están acostumbrados, a mover la colita y a hacer las cosas que les ordenan. Lamentablemente no caen en cuenta, porque son muy inteligentes para algunas cosas, pero ni siquiera leen a veces más allá de Condorito. Entonces no siguen ni siquiera las recomendaciones de un Einstein, que siempre hacía mención a que qué te hace pensar que haciendo siempre lo mismo va a obtener un resultado distinto, ¿no? Entonces estas personas llevan ya 18, 19, 20 años haciendo lo mismo, error tras error, y ahora cometieron, como bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, ahora sí se pasaron. Hicieron como que la guinda que le faltaba a los errores, que es ese intento frustrado de magnicidio, el cual uno de esos tristes personajillos de la dirigencia opositora, Requesens, pues convicto y confeso, reveló lo que muchísimos al principio trataron de desconocer, de desvirtuar, incluso se atrevieron a decir que nosotros, las fuerzas revolucionarias, estábamos inventando aquello para entretener a la opinión internacional de los verdaderos problemas. No, lo que estaban ellos eran aprovechando el saboteo constante y permanente de 20 años para en esta oportunidad poner un juego macabro en el escenario político, que era nada más y nada menos que un dron volando y que explotara aquel dron y que el alto mando político, militar, además encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro Moro, pues desaparecieran. Porque, como bien te lo dije hace un rato, la falta de ideas les convierte en un peligro muy cuesta arriba. Es un mono con una hojilla, son monos con una hojilla, esa es la realidad, donde no han podido de alguna manera conectarse con la realidad del venezolano y venezolana y siguen menospreciando al humilde, siguen descalificándolo, siguen dejando de ver la realidad, de entender que aquí llegó una revolución bolivariana que sigue siendo apoyada por las mayorías, que hace poco, apenas unos mesecitos atrás, el 20 de mayo, una vez más salió con alegría en medio del mayor saboteo nunca antes cometido en la historia republicana de este país, en medio de la extorsión, donde te decían, si sales te vamos a quemar, te vamos a hacer tal cosa, te vamos a hacer cual cosa. Y ese pueblo sin miedo salió, apoyó al presidente Nicolás Maduro Moro, a la revolución, y aquí estamos. Aquí estamos en medio de un plan de recuperación económica, mientras ellos insisten en la violencia, en el desasosiego, en el desconocimiento, que es lo peor también, el desconocimiento al otro. Un desconocimiento que les ha hecho tropezar, resbalarse, caer y andar como unos locos. Y una locura que definitivamente nuestra gloriosa, plenipotenciaria y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente puso un parado, porque significó un bálsamo de paz. Claro. Luego el presidente nos llama de nuevo para confiar en él una vez más con este
este auge, este plan que viene a poner en el tapete una esperanza real, sustentada en nuestras reservas de oro, de petróleo, y sustentada en un accionar de un gobierno responsable, serio, humano, solidario, que en medio de la más cruel guerra económica que ataca directamente al bolsillo, al estómago del venezolano y a la unión de la familia, porque recordemos que han implementado cualquier clase de locura motivando a nuestros jóvenes a salir de la frontera. Ya gracias a Dios se han dado cuenta las mayorías que no hay mejor casa que esta, tu casa, que se llama Venezuela. Bueno, y en ese peregrinar de errores, no terminan de convencerse que el camino es el camino del debate, del convencer al otro, de salir a la calle, de subir los cerros, de reunirse, de escuchar, de entender a las mayorías y entonces tú poner en la mesa tu propuesta y que esa propuesta sea debatida para que más tarde el auténtico poder de este país, que es el pueblo, decida qué camino transitar. ¿Pero hay alguna propuesta? Ese es el problema, que la única propuesta que ellos tienen no la pueden decir, porque la propuesta que ellos tienen es el regreso al neoliberalismo salvaje, que está cometiendo ahorita, por ejemplo, en este instante, nuestra querida hermana de Argentina, volviendo a un Fondo Monetario Internacional que les endeuda y les sacrifica y les condena a seguir siendo cada día más pobres. O es que a ellos se les olvida el caso de Menem. Lamentablemente nosotros los venezolanos a veces necesitamos refrescamiento de memoria. Cometemos el error de olvidar muy pronto, pero aquí nadie se debe olvidar que existió una cuarta república que condenó a las personas a las mayores humillaciones que ningún gobierno haya podido someter a un ser humano, como por ejemplo haber tenido que comer comida de perro. Son realidades que a la gente no le gusta que uno las mencione, a la gente opositora, pero hay que decirla, porque los cerros no se llenaron de pobreza solos, hermano mío. Alguien tuvo que haber visto pasar a toda esa gente con los sacos de cemento y los ladrillos. A nadie le importó, esa es la verdad. Fueron cada 5 años a buscar votos. Y llegó un gobierno revolucionario encabezado por el comandante Hugo Chávez Frías, que nos contó la verdadera historia y nos quitó el velo de los ojos y nos hizo entender lo valioso que eran nuestros verdaderos héroes, lo valiosa que era la sangre que corría por nuestras venas, que era una sangre libertadora, libertaria. Una sangre de hombres y mujeres que salieron de las fronteras a liberar naciones, no a someter a nadie. Entonces, contra esa estirpe es muy difícil que puedan. Por eso que cuando nosotros decimos no volverán, no podrán, ellos creen que se tratan de un eslogan. Se trata de una auténtica realidad, una realidad avalada cada día más por la persona que sale a trabajar, que vive de su 15 y su último y que entendió que el gobierno no es el verdugo, el gobierno es el protector, el que lo defiende a usted, a mí, a todas y a todos, de una cruel guerra en medio del poder por el poder. Y qué lástima que hayan algunos venezolanos, hombres y mujeres, que se presten para ser títeres, para ser los medios de destrucción de su propia casa, de su propio hogar, creyendo que así luego van a venir a gobernar sobre la ceniza, pues se van a quedar con los crepos hechos, porque la revolución bolivariana cada día tiene una respuesta a un ataque, y una respuesta contundente, con acciones, no con palabrerío, con acciones palpables, reales, que están allí. Creyeron que iba a haber por ejemplo, cuando te digo de soluciones palpables reales, creyeron que iba a haber un estallido por las medidas salvadoras del presidente Nicolás Maduro Moro, hablaban de un paquetazo. ¿Qué paquetazo, señores? ¿Es que acaso es malo que yo le defienda su salario? ¿Es que es malo que yo le devuelva el poder adquisitivo a usted? ¿Es que es malo acaso que usted tenga derecho a vivir? ¿Es malo acaso que usted tenga derecho a acceder a los productos básicos? ¿Es malo que usted tenga acceso a la educación gratuita? ¿Es malo que las misiones existan para defenderlo a usted de una cruel guerra económica que no le permite a usted soñar? Yo creo que no. Entonces, por eso es que cuando tú dices no volverán, no podrá volver nada ni nadie que atente con la felicidad del pueblo. Una felicidad que ha sido saboteada 20 años y que es cuesta arriba, hay que también decirlo. A veces los esfuerzos de un gobierno y los buenos propósitos no alcanzan cuando dentro de la casa existen tantos saboteadores que no terminan de comprender que uno construye en pro de un país de las manos de todos, conspirando todos en favor de ese país, más allá
de que pensemos distinto, de que no comulguemos con la misma ideología. Pero tenemos que salvar, primero que nada, nuestra casa, ponerla bella, hermosa, y luego nos debatimos entre las ideas para ver quién gobierna la casa. Lo que no podemos seguir soportando es que hayan unos parásitos apátridas que siguen saboteando, que siguen creando caos y que luego se hacen llamar como este querubín de Requesén, que un día le dio un golpe a una gloriosa Guardia Nacional Bolivariana mujer, ¿verdad? Y luego no aguantó dos preguntas en el SEBIN y se fue. Porque así son unos cobardes, fascistas, que cuando no tienen la razón recurren a la violencia, al odio. Un odio que les ha costado muy caro, un odio que se les ha revertido, un odio que sembraron en contra de los chavistas y que hoy, más allá de que muchas personas no nos quieran, ya no los quieren a ellos tampoco porque descubrieron que estas personas son la nada y que existe un gobierno revolucionario que aunque no puedan estar de acuerdo, saben y entienden que trabaja en función de un bienestar social colectivo y eso nada ni nadie lo puede ocultar. Roberto, antes de irnos al corte, yo quisiera que me respondieras esto brevemente. ¿Tú no crees que el tema del magnicidio es una respuesta a la frustración que ha generado en la derecha venezolana los últimos resultados electorales? Bueno, es que fíjate tú, al no tener el apoyo popular, no cuentas con los votos, los números nunca te dan. Hay 700 caciques, todos quieren ser presidentes. Nadie tiene una propuesta que hacer. La única propuesta es volver al Fondo Monetario Internacional, por eso no lo pueden decir. Fíjate tú que siempre hablan, hay que acabar con el chavismo. La propuesta es, hay que salir de Maduro. La primera propuesta es, hay que salir de Chávez. La segunda, hay que salir de Maduro. Y siempre salir. Nunca es plantear qué hacer. Nunca es una crítica con una propuesta detrás. Siempre es el comentario vacío, efímero, y los pone al descubierto que los que han querido toda la vida es el poder por el poder. No les importa nada ni nadie. Tú no ves esta señora María Corina Machado, por ejemplo, que bastante que se la pasa llamando a revueltas y a salir a la calle y a que los muchachos de los demás vayan a poner el pecho para que se mueran. Los de ella están en Miami, chévere, sabroso, gozando un pullero, como la mayoría de ellos, que sus familias están bien chéveres afuera, pero ellos están pidiendo intervenciones y sanciones buscando una guerra, buscando que se mueran los venezolanos para después ellos volver como los salvadores. Eso no podemos permitir que ocurra. Así es. Debo hacer una pausa, Roberto, y al regreso quiero que hablemos de un tema que tú hiciste una introducción, que es la respuesta que ha dado el presidente Nicolás Maduro a la situación de guerra económica o de guerra multiforme que vive Venezuela con este plan, este programa económico que ha lanzado, donde sin duda alguna el punto focal de este programa es el poder adquisitivo del venezolano, es el aumento del salario y la defensa del salario como tal. Quiero que al regreso del corte nos hagas algunos comentarios. Roberto Messuti en Desenlace, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparte, ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado del constituyente Roberto Messuti. Roberto, habíamos dejado en el aire como introducción para este segundo bloque el tema de la oferta económica que hace el presidente Nicolás Maduro, que sin duda alguna es una respuesta más a la coyuntura que vivimos, una guerra que hemos denominado multiforme. Ha sido mediática, económica, desaparecen los productos, después los aparecen, juegan a la inflación, crean una hiperinflación, el alza indiscriminada del dólar negro, el dólar paralelo. Es decir, han hecho todo lo posible y lo imposible por destruir el poder adquisitivo del venezolano. Y el presidente Nicolás Maduro siempre, un hombre de pueblo, protegiendo el salario, protegiendo el ingreso, nos ha llamado por un camino de prosperidad económica. Yo quisiera que tú como economista nos dieras alguna pincelada sobre cómo percibe este nuevo programa. Bueno, lo más interesante del programa de recuperación económica y de prosperidad es que viene basado en nuestra riqueza. Aquí no se trata de, como lo hicieron ver al principio, que devaluaron la moneda otra vez y entonces eso va a crear una hiperinflación porque culpa de Maduro, porque subió los sueldos. No, aquí se hizo un anclaje de la moneda a algo verdadero, cierto, tangible, que existe,
que es nada más y nada menos que nuestro petróleo, que nuestro oro. Entonces estamos haciendo una moneda de uso convertible, una divisa de uso convertible internacionalmente, basándonos en una riqueza cierta que existen, no un dólar que lo fabrica una máquina en los Estados Unidos de Norteamérica, que no tiene ningún sustento ni alguna argumentación económica que pueda realmente medir el número de billetes emitidos y que ese número de billetes emitidos tenga algún respaldo. Eso no existe. Si uno se pone a meterle la lupa a la cuestión, la economía más malsana, destruida, caotizada, es la de los Estados Unidos de Norteamérica. Sustentada en un gran poder bélico, eso es otra cosa, pero no en un gran poder económico, porque cuando metes la lupa otra vez, te das cuenta que el gran poder económico es de los que realmente trabajan, que son los chinos. Fíjate tú que los mismos gringos, basándose en el ganar, ganar, ganar y en la explotación del hombre por el hombre, todas sus mayores fábricas están en Taiwán, Tailandia, China, y para ustedes contar, porque la mano de obra es mucho más económica. Dejando desvalido a un pueblo que reclama por trabajar, que tú no ves la pobreza, porque quizás no sé dónde los tendrán escondidos, pero tienen 300 millones de habitantes con un alto índice de pobreza increíble, impresionante, donde hay refugio que la gente, si no llega antes de las 5:30, se queda sin poder dormir en una cama. Y tienen que dormir muchas veces a la intemperie y no les importa a nadie. Es la diferencia de un gobierno revolucionario, humano, solidario, humanista, chavista. Un gobierno que le importa el capital más preciado, que es el humano. Ese es el capital que más importa en la revolución bolivariana. Y si eso es así, entonces nosotros tenemos que proteger ese capital más preciado a través de políticas como esta, de anclar la moneda, de devolverle el poder adquisitivo al venezolano, de aun cuando sigamos teniendo por todos lados ataques inclementes para debilitar nuestra moneda, entendamos que nosotros tenemos una tarea histórica como ciudadanos, no me refiero nada más como gobierno, usted amigo mío, usted amiga mía, de salir y ser contralores sociales, veladores de la ley, que se cumplan los precios acordados. Por ejemplo, acaban de firmar una lista de 25 rubros y ahora una lista de 8 rubros de higiene personal. Eso se tiene que cumplir, porque si nosotros cometiésemos el error de permitir que se desaparecieran los productos y que estos empresarios que ya una vez se burlaron del pueblo se vuelvan a burlar, no estaríamos haciendo nada. Nosotros, para tener éxito y el acompañamiento que tenemos que darle al presidente Nicolás Maduro Moro para el éxito de su programa económico es precisamente la velación de la ley, que se cumplan los acuerdos, que nadie desmaye, porque ese éxito depende de todos y cada uno de nosotros. El presidente, conjuntamente con su equipo de gobierno, lanza el plan. Ahora nosotros, los soldados, debemos defender ese plan. ¿De quiénes? De los que todos los días, silentemente, como si no vivieran aquí, haciéndose los locos, viendo para el techo, te dicen, es que todo está muy caro, y le echan la culpa al gobierno, y ellos especulando. ¿Quiénes han ganado con toda esta guerra económica? ¿Quiénes han ganado con toda esta guerra económica? ¿O es que el bachaquerismo es nada más algo que nació solo? ¿O es que detrás del bachaquerismo no hay empresarios que son los que financian para que la gente pueda bachaquear? Ahí es donde hay que llegar. Porque no voy a justificar el bachaquerismo, pero muchas veces usan a nuestro humilde pueblo, que no la está pasando tan bien, y lo utilizan para este tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces el del automercado, el del supermercado, el del abasto, van haciéndose como sus equipos de distribuidores bachaquerismo, pues de bachaquerismo. Y es más rentable. Y es más rentable en medio de un gobierno que todos los días está haciendo, inventando, creando para salvaguardar tu realito, para salvaguardar tu poder adquisitivo. Pero estas pirañas, chicos, todos los días atacan por todos lados, creyendo, que fíjate tú lo tonto que son, creyendo que hambreando al pueblo van a lograr hacerlo arrodillarse y el pueblo va a dejar de apoyarle a la revolución. ¡Qué equivocados están! Qué equivocados están, porque el pueblo, gracias a estos enfermos, han comprendido muchos de los que antes estaban de alguna manera molestos por alguna razón, con o sin razón, se han dado cuenta que al fin del camino el gobierno es el que les protege, el gobierno es el que les da la mano para que sus hijos vayan a estudiar, el gobierno es el que les subsidia la caja de comida que les niega este empresariado que a veces conspira en función de no de ganar ni siquiera más ganancias ellos, sino en función de tumbar al gobierno.
que se prestan para el juego. Y entonces ahora, fíjate tú, hay un fenómeno. En el año 2002, cuando hubo aquel paro petrolero, ellos se plegaron al paro comercial y petrolero, nadie abría. Entonces ahora dijeron, no vamos a cerrar, vamos a especular, porque estamos ahora haciendo el doble trabajo. Nos estamos haciendo millonarios, por un lado, especulando el pueblo y colaborando para ver si esto se cae. ¿Y qué lejos están de la verdad? Esto jamás se va a caer por esa vía, porque el pueblo aquí es consciente, somos rebeldes, somos tercos, pues. Es por las buenas que nos gusta a nosotros. A nadie le gusta por las malas. A los empujones a nadie le gusta. Entonces, cuando aquí, que debe aparecer yo, Roberto Messuti, como un ciudadano más cualquiera, se lo pido a Dios y a la Virgen, que aparezca una dirigencia opositora seria, que le sume al país, yo voy a estar muy contento porque todos los países, y los países además gobiernos democráticos, necesitamos oposiciones serias, claro, con las cuales se pueda uno sentar a debatir los problemas más complejos del país en función de resolverlos conjuntamente para ser realmente un país potencia. Pero estos personajillos, muchos de ellos estudiados y que en Harvard perdieron los reales, no sé en qué Harvard estudiarían, no sé a dónde les metieron en la cabeza que el camino es destruyendo tu casa. No, ese no es el camino, hermano. El camino es que tú y yo nos sentemos y que le expongamos al país qué es lo mejor, cuál es la mejor opción y por qué. ¿Qué ofreces tú y qué ofrezco yo? ¿Por qué tú tienes la razón y por qué no la tengo yo? Y nosotros podamos mirarnos a los ojos, darnos la mano y enfrentar a un pueblo que nos está viendo y que el pueblo se sienta orgulloso tanto de ti como de mí. Esa es la Venezuela que queremos. ¿O cuál es la Venezuela que esta gente quiere? La Venezuela de quemarse, la Venezuela de destruirse, la Venezuela de los traidores, de los Julio Borges. No, yo me niego a esa Venezuela. Yo me niego a venezolanos como un Julio Borges, por ejemplo, que son tan poca cosa, y perdona que lo diga así de esta manera tan cruel, tristes personajillos de la historia que nos tocó en algún momento tropezarnos, y es asqueante reconocerlo como venezolano, porque una persona que se presta para hacer lo que este señor ha hecho en detrimento de los intereses de una nación, por él pretender el poder, es asqueante. Ir a arrodillarse para pedir sanciones, para pedir intervenciones, enarbolándose o cubriéndose con la bandera de la ayuda humanitaria. Todos sabemos que la ayuda humanitaria de los gringos es meter a los marines aquí, claro, con fusiles en las esquinas y matar a la gente. Ejemplos por y montones. se crea la guerra civil. ¿O cómo es la cosa? ¿O qué pasó en Siria? ¿Qué pasó en Irak? Donde han entrado es pura destrucción y muerte. Y sus lacayos de turno en cada país son los que gobiernan. Entonces, estos mediocres, como el Borges, como Capriles, como López, como todos ellos, es triste que hayan estudiado nada más que para pretender el poder. No que se hayan preparado o que hayan realmente tenido esa vocación de servicio en pro de un colectivo, sino es una vocación de servicio en pro de sus bolsillos. Así tengan que vender el trasero al diablo, no puede ser. Yo creo que nuestro país se merece de hombres y mujeres que trabajemos por ella, que hagamos por ella, que en la diversidad de las ideas y en medio de las diferencias de las ideologías nosotros podamos discutir sanamente, sin llegar a las manos, de reconociéndonos nuestras virtudes, nuestros defectos y nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero entendiendo que no somos extraterrestres. Esto es un país que es de todos y de todas. Somos venezolanos y venezolanas todas. ¿Hasta cuándo vamos a vernos por encima del hombro y con rabia? Es que así se construye. Así es que han hecho ver esto, que hay que hacer, proceder, creyendo que con esa rencilla y esa división entre hermanos, la gente chavista se va a sentir apenada de ser chavista y entonces vamos a dejar de ser chavista. No, no es así. Todos los días yo me siento más orgulloso de ser chavista, de estar en el lado de los que trabajamos, de lo que hacemos, de lo que proponemos, de lo que luchamos, de lo que no traicionamos, de los leales. Eso es más bonito. Hacer historia de la buena, no de la mala. Roberto, brevemente, para irnos al corte, ¿a quién le interesa que fracase este programa económico? Bueno, mira, de Julio Borges para abajo y a toda la dirigencia opositora, específicamente a los grandes financistas que son los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que tienen 18 años financiando golpes de Estado en América Latina y sobre todo aquí en nuestro país, a través de la ONG. ¿O de qué viven esta gente? El otro día salió, por ejemplo, Medina, otro traidor de la patria, en Miami. ¿De qué vive Medina? ¿De qué vive Borges? ¿De qué vive esta gente afuera? ¿Cuánto real se robaron para vivir afuera? ¿Quién los mantiene? ¿Cómo hacen? Esas son las cosas que hay que preguntarse. ¿Cómo viven de la politiquería chimba barata que no tienen oferta de país, de nada? ¿De qué viven? Viven de ser mercenarios de la política
donde les pagan para que saboteen, para que deshagan, para que desunan, para que siembren el caos, para que siembren la desilusión. ¿O de dónde salen esas vallas cuando tú ves, ven a vivir a Miami, al paraíso? Eso es financiado por alguien, Claro. metiéndole ese veneno y esa mentira a la gente, haciéndoles creer que van a estar mejor fuera de su casa, fuera de su país. No. Y esta dictadura tan maluca les acaba de mandar un avión ahorita a Perú para que se regresaran 80 y pico, 90 y pico. Ese es el contraste. Mira, las caretas se cayeron. Y por eso la revolución bolivariana cada día se hace más irreversible. Porque ante el mundo, que ya no hay caretas, la gente dice, mira un momentico, los venezolanos decidieron transitar su camino del socialismo y van a terminar teniéndonos que dejar en paz. Porque ya basta que crean que usted tiene el derecho de tocarle la puerta a su vecino y decirle al vecino qué es lo que tiene que hacer él en su casa. No es así. Todos podemos vivir en el mismo edificio, en este caso en el mismo mundo. Cada quien tiene su país, que es su casa. Cada quien que respete su casa y la cuide. Porque ella cuente que va a venir cualquier gobierno, se llame los Estados Unidos, Norteamérica, lo que se llame, a decir cómo es que son las cosas o a ponerme sanciones a mí. ¿Qué es eso? Es como si yo vaya a decirle a Trump qué es lo que le tiene que hacer él a su esposa. ¿Por qué? Él sabrá. Pero ya basta que aquí nosotros seamos como que los sometidos del partido. No, nosotros tenemos dignidad, tenemos orgullo y tenemos de verdad, como decía el presidente Hugo Chávez Frías, cojones, bastantes cojones hay aquí. Es la verdad. Es una cuestión ya como de cansancio. Yo en mi caso particular, todos los días cuando escucho noticias y los falsos positivos, y por ejemplo sale la hermana Requesén llorando, diciendo que su hermano político preso, y yo digo, pero Dios mío, ¿quién les cree esas cobas ya? Ya aquí se sabe quiénes son los delincuentes que en algún momento fueron políticos y que hoy están presos. Este es un país que no hay presos políticos. Presos políticos fue Mandela, chico. Es que aquí de verdad hay alguien de esta camada de personajillos de la mala política que se atreven a compararse con Mandela. Ah, bueno, sí. Un día trataron de comparar al loco López, que tiene cara de enfermo loco con ojos exorbitantes, culpable, por cierto, de 43 muertes. Y entonces, pobrecito López, no vale, ya basta. En la vida hay que enfrentar las responsabilidades. Y todos esos que atentaron en contra de la paz de Venezuela, en contra de los intereses de Venezuela, tienen que también ser hombres y tener pantalones para enfrentar a la justicia, cuando no les sale bien las tracalerías que están montando. Porque ellos llevan 18 años conspirando en función de que un pueblo pase hambre creyendo que así va a acabar la revolución. ¿Hasta cuándo vamos a aceptarlo nosotros? Yo creo que el llamado que hizo Diosdado Cabello Rondón, presidente de nuestra soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente a la calle en defensa del pueblo y entendiendo que solo juntos, Unión Cívico-Militar, Fuerza Armada, el pueblo, la constituyente, en la calle, en los comercios, que vamos a tener éxito, solo así vamos a poder llegar a feliz término con este barco que acaba de zarpar y que inauguró nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Un barco de prosperidad, un barco de propuestas económicas, un barco de esperanza sobre todo, donde se revive la esperanza del venezolano que ya estaba casi extinta y que hoy ha sido revivida una vez más con acciones, repito, no con palabrería, con acciones ciertas, verdaderas. Ahora nos toca seguir en la batalla, la defensa, Claro. la defensa de todo esto. Roberto, nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos, así como el presidente ha dado una respuesta contundente al tema de la guerra económica con este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, también dio una respuesta a una Venezuela violenta que había hace 12, 14, 16 meses atrás, con el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, aquel 1 de mayo, que tú sin duda alguna recuerdas. Yo quisiera que nos diera tu aporte. ¿Qué ha pasado en Venezuela en este año de Asamblea Nacional Constituyente? Pareciera que el presidente, por firmar un decreto convocando a la constituyente, firmó un decreto de paz. Y ustedes, todos los constituyentes que hoy en día hacen vida en ese honroso cuerpo, le han aportado la paz a esta patria. Yo quiero que nos des tu opinión desde el punto de vista de un constituyente. Roberto Mesuti en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparte, ya venimos.
Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado del constituyente Roberto Messuti. Roberto, como introducción para este bloque habíamos hablado de aquel 1 de mayo del año pasado, cuando el presidente, en medio de una Venezuela con mucha turbulencia, bañada en sangre por la derecha desquiciada, quemando a la gente en las calles, trancando, marchando, destruyendo. Y ese 1 de mayo cuando el presidente llama al proceso constituyente y nos dice que ese es el camino de la paz, muchos lo pusieron en duda. Yo quisiera que tú como constituyente hoy en día nos dieras tu opinión de por qué se dio ese fenómeno. Bueno, una vez más la dirigencia opositora subestima al chavismo. En este caso subestiman a nuestro presidente del pueblo, Nicolás Maduro Moro, y él en una jugada magistral, audaz, haciéndose de los artículos 347, 348 y 349, convoca a una constituyente. Una constituyente que no es que significó un bálsamo de paz por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Significó el desenmascarar a una dirigencia opositora que venía hace rato diciendo que gozaban de las mayorías. Pero resulta que en una convocatoria masiva donde más de 8.300.000 venezolanos y venezolanas acudieron a votar, dijeron sí a la constituyente. ¿Qué ocurrió? La mayoría no la tenían ellos. Quedó una vez más al descubierto que las grandes mayorías querían transitar la paz y aceptaron el llamado de un presidente obrero que representa una revolución bolivariana, que representa el chavismo, que representa el socialismo. Por ende, 8.300.000 ciudadanos fueron a respaldar ese llamado. ¿Cuál fue la respuesta? El pueblo les dijo, miren, nosotros quizás habrá gente que no quiere el gobierno revolucionario, pero tampoco quiere muertos, claro, tampoco quiere tranca, tampoco quiere que los hijos salgan y no saber si van a regresar, o el que tiene a su hijo morenito está asustado en su casa porque si lo ven los catiritos lo van a incendiar. Eso no lo quiere nadie. Y ellos se fueron por los caminos una vez más verdes. Y el presidente, cuando obtiene ese respaldarazo de esos 8.300.000 personas, bueno, la derecha queda totalmente desprovida, o sea, queda sin fuerza, desganada, deprimida. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vives la vida engañando y autoengañándote, poniendo sobre la mesa falsas expectativas y luego no las cumple, eso causa frustración, que es esa gran frustración que muchos seguidores de la dirigencia opositora hoy tienen por dentro. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que aquellos que quieren cambiar el gobierno por X, por Y, porque quieren otro gobierno y tienen su derecho de querer otro gobierno, no encuentran a quién seguir, no saben en qué palorcarse, porque tienen una dirigencia opositora muy débil, muy traidora, muy desleal, muy antirrepresentativa. Entonces eso crea una gran frustración y aunado a las mentiras constantes y permanentes desde Henry Ramos para abajo, pues mira, lo que han hecho es que un pueblo que está allí dándose cuenta de todo, haya decidido, miren, ustedes saben cómo es la cosa, vamos a ponernos a trabajar, olvídate guarimba y marchadera, que aquí lo que hace falta es trabajar. Y esta gente, esta dirigencia opositora, resulta que tiene 18 años llamándonos, convocándonos, es a la muerte. Yo necesito que alguien me convoque al trabajo, a la producción, al sosiego, a la unión, al mirarnos como hermanos, al entender que somos todos y cada uno de nosotros necesarios para construir el país. No se puede quedar nadie por fuera. Por fuera tienen que estar siempre los traidores, los apátridas, los que anteponen los intereses de un conglomerado, de una nación, por sus intereses personales. Eso sí no pueden tener cabida, eso sí no pueden ser llamados a construir nada, porque han demostrado a lo largo de sus vidas que nacieron para destruir. Claro. En esa andamos, mi querido Rodolfo Vilches. Nosotros, los revolucionarios que entendemos que la patria necesita del trabajo en conjunto, andamos mientras ellos dicen vamos a guarimbiar, nosotros decimos vamos a reunirnos para plantear ideas y trabajar. Mientras ellos llaman al paro, nosotros llamamos al trabajo, porque se construye es trabajando, no se construye parándose. Y mucho menos se construye o se puede pretender tener algún tipo de éxito si todos los días tú haces la misma estupidez. Esta gente no se ha dado cuenta
que existe un gobierno que no está dispuesto a negociar ni esto, ni tantito así, como decía el Che, de los principios revolucionarios, ni de la felicidad del pueblo, para que las élites y los grupúsculos que dominaron toda la historia de este país, que dominaron el gobierno en la historia de este país, pues se sientan chéveres y satisfechos. No, fíjate tú que entre las medidas está que el que más tiene, más paga. El que menos tiene, menos paga. Es que es el deber ser, digo yo, es la lógica, ¿no? Claro. Y ahorita, usando la lógica que me vino a la mente la palabra capitalista, ya comenzó, hay libre mercado, pues como lo querían, ¿no? No hay control de cambio. En algún momento el control de cambio sirvió para nosotros poder asirnos y proteger nuestras reservas en oro, nuestras reservas internacionales. Hoy en día, luego de lo que ya conocemos, más bien lo que necesitamos es lo que se está haciendo. Tocando la puerta, nuestra vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez, acaba de regresar ahorita a una gira. Tocando las puertas del mundo. Aquí estamos nosotros, el país con las mayores reservas del petróleo del planeta, con oro, con gas, con todos los minerales, para recibir su inversión en pro de ganar, en pro que gane su pueblo y gane el nuestro, en pro de esa Venezuela que soñamos todas y todos y que no tiene por qué depender única y exclusivamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue lo que nos aplicaron para dominarnos siempre. Nos vendían incluso hasta las armas para luego poder quitárnoslas o no darnos para repararlas, para tenernos dominados siempre. Así es. Hemos sido los vulgares, el patio de atrás de esta gente, esa es la verdad, que se malacostumbraron a que en el país durante 40 años gobernaron viles traidores del pueblo venezolano, negociaron nuestra riqueza y su cuotica de poder fue nada más y nada menos que Miraflores, a costa de entregar el subsuelo a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Esas son cosas que muchos podrán pensar que es parte de un discurso o es que te lo metieron en el cerebro. No, es una realidad histórica que está allí, que invito a los venezolanos y venezolanas que leamos, que investiguemos. La historia es cíclica y por ser cíclica a veces nosotros tenemos que conocerla para no repetir los errores del pasado, que es lo que aquí estamos haciendo. Así es. Si bien es cierto que Simón Rodríguez dijo, o inventamos o erramos, también es cierto que nosotros seguimos inventando, pero tratando de no errar, corrigiendo sobre la marcha. Porque ¿quién dijo que era fácil? Pero precisamente por tener nuestro socialismo nuestro, del siglo XXI chavista nuestro, a imagen y semejanza de nosotros mismos, como lo queremos hacer nosotros, vale lo que tenga que valer para la felicidad del pueblo y la mayoría. Si hoy tiene que haber la libertad de cambio y no hay ningún control cambiario, porque eso es lo que beneficia al pueblo, pues eso hay que hacerlo y se está haciendo. Si hoy hay que abrir las puertas para que la inversión extranjera, para que una Shell, que cualquiera podría decir, bueno, y estos chavistas hablando de la Shell, sí, para que una Shell venga, invierta y nos ayude a elevar la producción petrolera en ese millón que llamó el presidente a que la eleváramos. ¡Bienvenido! Porque aquí lo que necesitamos es inversión, trabajo y más inversión. No necesitamos traidores, desleales y más traidores. No, esa sí no. Claro. Esa sí no. Esa estirpe de desleales traidores que heredaron esa sangre de Santander, esos no. No. Y nosotros, y yo me atrevo a decirlo, que hemos ido venciendo a pasos agigantados el maleficio de la traición. Para muestra un botón, aquí estamos de pie. Sí han habido bastantes traidores en la revolución, es verdad. Sobre todo aquellos que tuvieron mucho poder y después cuando no lo tuvieron empezaron a hablar mal del gobierno y ahora son más chavistas que Chávez. Esos son más traidores, esos son más asqueantes, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que sí es cierto es que habemos otros que amamos el país, que amamos a Venezuela, que creemos en la lealtad, que creemos en los proyectos y que defendemos más que al hombre, defendemos a la idea. Esa es la realidad de lo que estamos del lado de la historia buena, como le llamo yo. Así es. Roberto, última pausa. Y al regreso quiero que nos cuentes sobre esa extraordinaria experiencia de estar al frente de la Casa del Artista. Una persona que ha dedicado su vida entera prácticamente a la cultura y a las artes. Yo quisiera que nos hablara sobre esa experiencia estando al frente de la Fundación Casa del Artista. Roberto Messuti en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos.
Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de Roberto Mesuti, presidente de la Casa del Artista y constituyente de nuestra gloriosa Asamblea Nacional Constituyente. Roberto, esa experiencia, un hombre que ha dedicado buena parte de su vida al tema de la cultura. Hoy en día te toca presidir la Fundación Casa del Artista. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, mira, primero que nada, maravillosa. Yo, desde que tuve la oportunidad de tener el orgullo de presidir la casa, que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, me dio esa responsabilidad, la primera combatiente, recuerdo que le dije, sepa usted, en nombre de todos los artistas de Venezuela, que todos los días haré algo para que los artistas de nuestro bello país estén mejor. Y yo creo que desde la Casa del Artista hemos logrado hacer una institución que defiende, que protege, que impulsa y que atiende al artista nacional. Nosotros hemos logrado para los cultores y cultoras y creadores en general lo que nunca antes en la historia de cualquier gobierno se lograra. Y eso es gracias a una gestión solidaria y humana encabezada por el presidente obrero Nicolás Maduro Moro, definitivamente, quien ha sido una bendición para los artistas, esa es la verdad. Y en segundo lugar, una institución como la Casa del Artista que se empecinó en crear políticas de inclusión social. Nunca antes lo había hecho. Nosotros hicimos una propuesta que el presidente de la República tuvo a bien aprobar y hoy en día se hizo una inversión bien significativa de recursos para rescatar nuestra hermosa Fundación Casa del Artista. Próximamente nosotros vamos a inaugurar la emblemática Sala Juana Sujo, donde vamos a tener toda una adecuación y una modernización que va a permitirnos tener una sala de alta tecnología y de punta en pleno centro de Caracas, por ejemplo. Nosotros estamos esperando también uno de los proyectos más ambiciosos aprobados por el presidente de la República, que se llama el CAYAN, que es el Centro de Asistencia Integral y de Acompañamiento al Artista Nacional, que Dios mediante construiremos en el espacio de estacionamiento que tenemos al lado de la fundación, en un espacio de 3.200 metros cuadrados. Ahí nosotros pretendemos hacer esta estructura que atienda a la población artística, considerando que los artistas tienen dolencias particulares. Por ejemplo, el caso de los artistas plásticos tienen dolencias respiratorias por la inhalación de aerosoles, el caso de un pianista, de un bailarín. Es decir, aquí vamos a atender todas esas dolencias específicas del pueblo creador y, por supuesto, de alta calidad y gratuitamente. Yo creo que con esto se está reivindicando al hombre y a la mujer que hace arte, que hace cultura, considerando que en nuestra historia republicana los artistas, si bien es cierto que son pilares fundamentales de desarrollo, por ser representantes de la cultura y a través de la cultura es la mejor herramienta para la transformación del ser humano, también es lamentable que esos hombres y mujeres al final del túnel pues no cuenten ni siquiera con un techo propio. Y en ese sentido, nosotros nos aprobaron 100 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el pueblo creador. Hemos entregado ya 40. ¿Qué institución ha atendido a sus empleados honrándolo con el beneficio de un techo propio? ¿Cuál institución se ha preocupado por un pueblo que existe, que está allí, que lamentablemente luego de entregar su vida en risa, entretenimiento, cultura, la mayoría terminan tristes y sin ningún entretenimiento? Entonces, de alguna manera, la experiencia que yo he tenido al frente de la Fundación Casa del Artista ha sido muy enriquecedora. Yo siempre dije que por ser artista tenía esa parte sensible, además elemental para poder ser artista, pero esa sensibilización creció aún más, no solo estando en la Fundación Casa del Artista, sino recorriendo el país con Somos Venezuela. Entonces, esos grados de sensibilidad que uno adquiere en este tipo de puestos, se los agradezco no solo al presidente de la República, a su primera combatiente, sino a Dios. Y además tener la oportunidad, yo en mi caso particular, que he sido luchador social de los artistas, que fui promotor de la ley de trabajadores de la cultura, que he sido defensor
por las reivindicaciones de los artistas para que sean considerados como auténticos trabajadores. Bueno, yo me siento honrado en que hoy en día la Casa del Artista sea manejada por artistas de verdad, que le duelen los artistas, que le duelen los creadores, que le duelen los cultores y que entienden que tienen una misión preponderante en la pacificación del país, en la reconciliación nacional. Nosotros recientemente, por cierto, habíamos firmado un acuerdo con el Metro de Caracas, donde habíamos tomado ciertas estaciones pilotos del área metropolitana de Caracas para tener arte popular allí, tomando también los espacios como de manera de exposición para artistas plásticos. En fin, todos los espacios de nuestro gobierno revolucionario deben ser tomados por la luz, por el arte, por la cultura, por el entretenimiento, donde hay todos esos elementos, no hay violencia, no hay odio, no hay oscuridad. Así es. Roberto, me dice el equipo de producción cuando preparamos el material para este programa que hay unos proyectos bien ambiciosos que tiene la Casa del Artista para realizar este mes de septiembre. Sí, bueno, mira, nosotros acabamos de convocar a los Premios Nacionales de Cultura, que a modus propio cualquier cultor o cultora creadora se puede postular o ser postulado por cualquier institución pública o privada de cultura. Evidentemente mandándonos a Premios Nacionales de Cultura fca@gmail.com su documentación que demuestre su trayectoria, su valía como cultor, cultora, creador o artista. Esa convocatoria termina dentro de unos días, el 14 de septiembre. Luego vamos a entregar ese premio que se entrega bianual. Es la oportunidad de entregar los premios 2016-2018 y tenemos un proyecto muy bonito, particular, que se llama la Expo Venezuela en Liqui Liqui, donde estaremos el día 21 y 22 de septiembre, viernes y sábado, en 2 días intensos de jornadas artísticas, donde estarán presentándose 76 costureros, diseñadores, para exponer sus creaciones del Liqui Liqui. Con esto estamos pretendiendo masificar el traje y luego que estas personas que van de alguna manera a concursar, existan unos 3 hombres y 3 mujeres ganadores para luego nosotros a través de la banca pública conseguirle financiamiento, como bien te dije al principio, logrando masificar el traje y reducir por supuesto los costos y que puedan ser accesibles al pueblo. En esta Expo Venezuela en Liqui Liqui vamos a contar con una fiesta de venezolanidad, una fiesta llanera donde vamos a tener música, donde vamos a tener presentes los corazones, corazón llanero, corazón salsero, corazón urbano, y donde vamos a tener como algo inédito dentro de la feria un desfile, el desfile de las creaciones del Liqui Liqui. Vamos a tener un jurado calificador de estas creaciones, todo en los espacios abiertos, como te dije, del Teresa Carreño, y que sea una oportunidad para ese reencuentro, para esa familia que llegue allí y pueda sentirse identificada con lo nuestro, pasarla bien, entretenido, con máxima seguridad y por supuesto entendiendo que la Casa del Artista, más que ser una institución de defensa, protección e impulso al artista nacional, se va a convertir, está llamada así a hacerlo, en un espacio cultural, en un espacio de reencuentro, de entretenimiento, de prácticas de sociabilizar, de prácticas de debates de las ideas. Así es. Entonces, mira, yo estoy muy agradecido de verdad por esa magnífica oportunidad, muy agradecido con el presidente por el respaldarazo que nos ha dado a todos los artistas, el simple hecho de haber permitido que muchos artistas que nunca tuvieron la oportunidad de cotizar, aun cuando ya sabemos que en esta bella Venezuela todos gozan de su seguro social, cuando llegamos a la Casa del Artista no era así. Teníamos 3.000 y pico de trabajadores que no estaban dentro del seguro social y por la petición que le hicimos al presidente Nicolás Maduro Moro, él estuvo bien meterlos, adosarlos a la gran misión adulto mayor y por allí empezaron a cobrar su pensión. Nosotros habíamos logrado eso ya previamente antes de que homologaran a todos por igual, que ahora cualquier persona tiene el derecho a entrar al seguro social. Una vez me acuerdo que un actor se puso bravo porque yo lo mencioné y se puso a reclamar que ese era su derecho, que a él le tocaba el seguro social, que el chavismo no se lo había sacado. Y yo lo que le contesté fue, no, un momento, hermano, sí, tú tienes todo el derecho de tener el seguro social, para eso lo trabajaste toda tu vida, pero gracias a la revolución y al presidente Nicolás Maduro Moro es que hoy tienes el seguro social, porque tienes 5 años buscándolo y no te lo habían dado. Entonces, ¿quién fue que te lo dio? Te lo dio el presidente Nicolás Maduro Moro, ¿verdad? Entonces vamos a reconocer las cosas por amor a Cristo, que reconocer las cosas más bien nos hace grandes, nos hace humildes.
Y si las políticas, hoy aprovecho tu espacio, una vez más en esa tónica que hace el presidente Maduro de haber sido o de ser el presidente, creo yo, récord Guinness de llamados al diálogo. Bueno, yo sigo haciendo el llamado al diálogo a esos artistas, a esos cultores. La Casa del Artista sí es la Casa del Artista con política chavista, sí él lo es, pero es la Casa del Artista para todos los artistas de Venezuela, que lo incluyen a usted sin ser chavista, porque a nadie se le pide un carnet para acceder a todos los beneficios que desde nuestra fundación otorgamos al pueblo creador. A nadie se le pide eso. Ah, bueno, si usted tiene su carnet de la patria y encima está afiliado a la Casa del Artista, mucho mejor. Claro. Y si usted es chavista, mejor todavía. Pero si usted no es chavista, si usted es cultor, si usted es creador, si usted es artista y necesita de su casa, vaya, que ahí va a ser bien tratado, va a ser respetado como ciudadano, como ser humano y como artista. Roberto, segundos para terminar el programa. Ese trípode de la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión de Identidad Cultural, la Casa del Artista y el Movimiento Venezolano de Artistas, ¿qué representa para los cultores en Venezuela? Bueno, primero el Movimiento Venezolano de Artistas, saludarlo, mi admiración, mi reconocimiento a los artistas que día a día, soportando a veces el vilipendio, la agresión y siendo víctimas de esa inoculación de odio por parte de la dirigencia opositora, siguen de pie, apoyando el sistema inclusivo que ofrece la Revolución Bolivariana. Para ellos mi reconocimiento. Bueno, mira, un triunvirato o un trípode, como tú lo dices, maravilloso. Nosotros tenemos la Comisión de Identidad Cultural encabezada por el profesor Alvarado, a quien mi saludo y mi respeto, también el vicepresidente, el capitán Escalona, quien está allí dentro de la Comisión de Identidad Cultural. Nosotros venimos haciendo un trabajo de hormiguita. El presidente mandó a hacer la revolución cultural. No puede haber revolución sin cultura. Y para nosotros realmente vencer los viejos esquemas y la dominación, nosotros necesitamos tener nuestra propia identidad cultural bien clarita. Nosotros es el momento, y así lo digo, este es mi llamado, lo dice Roberto Mesuti. Nosotros tenemos que quitarnos el miedo a la palabra ideologizar. Nosotros debemos ideologizar a nuestros niños y niñas. ¿Cómo? Con la verdad, con la historia, con los héroes de carne y hueso, con Bolívar, con Miranda, con Sucre, no con Superman, no con Batman, no. Así como alienaron a nuestros niños, así como transculturizaron a nuestros niños, es el momento de nosotros hacer la revolución cultural, pero para lograrla es allí, en la semilla, en las escuelas, en los colegios, ideologizando a nuestros muchachos, haciéndoles sentir el amor por esta tierra de héroes de verdad, de carne y hueso, haciéndolos sentir orgullosos de lo nuestro, despertando el sentido de pertenencia. Si nosotros logramos eso, nosotros hacemos realmente irreversible la revolución. Pero para lograrlo necesitamos también entidades depuradas, con verdaderos revolucionarios, con verdaderos chavistas. No podemos hacer la revolución con gente que conspira y rema, al contrario. Nosotros tenemos que revisar nuestros entes de cultura. Tenemos una población de cultura amplia, grande, pero no están remando todos en la misma dirección. Es nuestra tarea parar el oído, hacerle caso al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. No pueden haber en puestos clave de dirigencia, no pueden haber contrarrevolucionarios. Eso es una falta de respeto a los revolucionarios verdaderos. Todos tienen derecho a trabajar, todos son bienvenidos. La revolución abre sus puertas para todas y todos los venezolanos. Pero si usted no comulga con la revolución bolivariana, si usted no comulga con el pensamiento bolivariano, si usted no comulga con la solidaridad, con lo humano, usted no puede gerenciar en ningún espacio de la revolución. Ese es mi llamado, a que sigamos depurando nuestras instituciones, a mayor parecido de los que trabajamos con la idea más clara de la revolución, del humanismo y de la solidaridad, en esa medida tendremos éxito en nuestras gestiones. Las gestiones a veces no son exitosas porque lamentablemente no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que tenemos al lado gente que conspira para que eso no tenga éxito. Y es el momento de no hacernos más los locos, es el momento de encarar con decisión, con firmeza y de dar un paso adelante los leales, los traidores que se queden rezagados, los leales. ¿Quiénes son los leales? Los que le apostamos al éxito del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Quiénes son los leales? Los que le apostamos al éxito de la Venezuela potencia. ¿Quiénes somos los leales? Los que no pedimos intervención ni sanciones, sino los que trabajamos, los que amamos, los que decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, cuentas conmigo.
Esos son los venezolanos y venezolanas que necesitamos en esta patria de Bolívar y Chávez. Y te repito, no tener más miedo a la palabra ideologización. Debemos ideologizar a nuestros muchachos. ¿Con qué? Con la verdad, con nuestras verdades, con nuestra historia que es maravillosa, con nuestra cultura y nuestra geografía que son tan ricas. Tenemos que envenenarle el cerebro de buena manera con las cosas hermosas que tenemos, con nuestros paisajes, con nuestra idiosincrasia, porque el venezolano es noble, el venezolano es cariñoso, el venezolano es decente, y han tratado de desvirtuarnos, haciéndonos creer que el venezolano es flojo, que es indecente y que es maleducado. No, hay un grupo de venezolanos intoxicados por odio, envenenados esta vez sí te lo voy a decir de mala manera, envenenados de superioridad, de creer que son más que los demás, envenenados de creerse más que tú. Y es el momento de verse al espejo todos y de hacerle caso a lo que ponen en los Twitter y en los Instagram. Tú no te das cuenta que la mayoría de personas que atacan, que ofenden, creyente de Dios, fiel creyente del amor, Dios es mi pastor, Dios me bendiga, y todos te insultan. ¿Qué clase de cristianos son estos locos, chicos? Bueno, es hora vamos a ser coherentes la palabra con la acción. Si usted se hace llamar cristiano y pone en el enunciado de su perfil que usted es cristiano, no puede odiar al otro. Usted no puede insultar al otro. La razón, ¿verdad?, debe prevalecer. Y quienes no la tienen son los que insultan. Pues vamos a invitarnos nosotros todos a reconocernos como seres humanos primero que nada. Y dentro de esa diversidad entenderé que somos necesarios, no me canso de decirlo, necesarios para sacar a la Venezuela adelante. Y los que quieran empujarla para atrás, que cada día sientan más el desprecio de los que queremos echarla para adelante. Porque eso sí se merecen desprecio. Desprecio no se merece alguien que piense diferente a ti. Desprecio no se merece alguien que no tenga el mismo color de tu piel. Desprecio se merece quien atenta en contra de un pueblo. Desprecio merece quien pide que a un pueblo lo maten, que a un pueblo lo sacrifiquen, que un pueblo pase hambre. Ese merece desprecio. Pero yo creo, y así estoy convencido, que en este país con más de 30 millones de habitantes somos más los que sentimos amor que desprecio. Somos más los que queremos que este país salga para adelante que los que queremos que salga para atrás. Entonces yo creo que es el momento de ponernos de acuerdo y de entender que no podemos seguir rayando las paredes de la casa, no podemos seguir arrancando las lámparas, no podemos seguir rompiendo el lavamanos, no, tenemos que cuidarlo todo. Y dentro de la casa debatimos, nos ponemos o no de acuerdo y que sea el resto de los que habitan la casa los que decidan quiénes van a gobernar la casa. Ese es el camino de la democracia, participativa, protagónica y chavista, la que tiene que imperar para que no nos matemos, sino para que nos amemos, para que nos soportemos, nos toleremos y nos reconozcamos como venezolanos, porque a veces pareciera que hay gente que se cree más venezolanos que otros, o que se creen con el derecho de que tú no vivas aquí, por ejemplo. Pues este país es de todos y cada uno de nosotros, hasta de los que se fueron, que hoy queremos que vuelvan, porque también eso está dentro de los planes del presidente Maduro. La repatriación, la vuelta a la patria de quienes se fueron por X o por Y, o buscando un sueño, o cayendo en una mentira, o por la razón que fuese, pero que se fueron, es el momento de regresar. Así es. Roberto, agradecido. El tiempo transcurrió de una manera más, la percepción que tenemos es que fue más rápido esta vez. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Aprovecho para felicitarte por tu desenlace, que va viento en popa. Muchas gracias. A felicitar a mi hermano Winston Vallenilla, desde aquí, desde tu programa Desenlace, por la extraordinaria gestión al frente de TV, a todos y cada uno de esta gran familia, porque esto es una gran familia, yo estuve aquí y así soy fiel constancia que eso es así. Y bueno, y que sigan los éxitos. Recordemos siempre, los perros ladran porque andamos. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Roberto. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia a la mano de Roberto Messuti. A ustedes muchísimas gracias por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Roberto Messuti en Desenlaces. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.